Bienvenidos de nuevo, estamos en Málaga aquí ahora, seguimos en directo cuando es la 1 de la tarde, 22 minutos, en directo en Canal Málaga Televisión. Abrimos siempre a esta hora en nuestro programa de los martes una ventana cada 2 semanas a la criminología para saber exactamente pues, a qué se dedican estos profesionales, donde además siempre lo decimos, tenemos la suerte de contar en Málaga con un instituto de criminología puntero en toda Andalucía. Y nos acompaña, estoy muy contenta, su directora, que es Anabel Cerezo. Anabel, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Celia, un placer estar aquí. Y yo encantada de reencontrarnos con Anabel, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos, así que me ha gustado mucho que nos encontremos aquí para hablar de un acto, Anabel, que celebrasteis ayer, en el que participasteis ayer, mejor dicho, en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Derecho, que se trataba del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que es un día que está auspiciado por Naciones Unidas, nada más y nada menos. ¿Un día para hablar o para conmemorar el qué, Anabel? Pues mira, la verdad es que encontramos en el Instituto de Criminología que era una oportunidad estupenda para reunir a diferentes autoridades y profesionales que en nuestra provincia de Málaga pues trabajan en temas relacionados con la criminalidad, con la seguridad, con la exclusión social, que es algo que nos preocupa también particularmente desde el Instituto de Criminología. Y la idea era reunirles, pues como dice Naciones Unidas, para divulgar conocimiento científico y poder llegar pues, a todas las personas que están interesadas en determinados temas y que tengan ese conocimiento, ¿no?, desde la ciencia, muy trasladado a lo que es la práctica. Así que, aunque realmente el día, como tú has dicho, auspiciado por Naciones Unidas, es el 10 de noviembre, que este año cae en sábado, me parece, nos pareció que lo mejor era trasladarlo a un día de diario, como fue ayer, y organizamos y celebramos un evento, la verdad que del que estamos muy orgullosos, porque salió todo muy bien. En el aula magna de la Facultad de Derecho, por ahí tenemos algunas imágenes de esa celebración ayer, y fueron convocadas, como nos contabas, diferentes organizaciones, y además implicando también, tenía por aquí a policía, tribunales de justicia, instituciones penitenciarias, es decir, todo ese engranaje, ¿no?, para que funcione pues, nuestro sistema penal, para que funcione también la propia seguridad en sí misma. O sea, que al final eran como muchas patas, ¿no?, de un mismo asunto, al fin y al cabo, que estabais comentando ayer. Efectivamente, la verdad es que vinieron, asistieron al acto, como tú muy bien has dicho, personas que trabajan en la judicatura, en Fiscalía. Estuvieron, por ejemplo, la jefa de la Fiscalía de Menores de aquí de Málaga, junto a una compañera, personas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el Cuerpo Nacional de Policía hasta la Guardia Civil. Incluso vino el teniente alcalde de Seguridad, Mario. También estuvo allí, Mario Cortés. Me dio mucha alegría reencontrarme con él, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Personas que trabajan en ONGs y en asociaciones también muy enfocadas a lo que es las medidas alternativas para jóvenes, para menores delincuentes. No sé si me dejó alguien, seguramente sí, pero... En fin, estamos viendo imágenes, había muchísima gente en ese encuentro. Algo de lo que nosotros también queremos dar aquí, de alguna manera, testimonio en este espacio que abrimos, ¿no?, para hablar de criminología, es esto que comentabas al principio, Anabel, de intentar llevar la parte más teórica a la práctica. Es decir, cuando hablamos de estudios, de datos, bueno, ¿y con esto ahora qué hacemos? Con todo lo que se habló ayer o esos asuntos que se pusieron sobre la mesa en el día de ayer, ahora, Anabel, ¿qué se hace? Es verdad, Celia, es que nosotros tenemos, ya lo venimos observando desde hace muchísimo tiempo, un grave problema para poder hacer llegar a la opinión pública el conocimiento científico. No sabemos hacerlo bien. Yo creo que es porque somos académicos y porque esto de las cámaras nos da un poquito de miedo. Bueno, a mí particularmente no. Pero es verdad que en general, ¿no?, esto nos da mucho respeto. Cuando nos hacen una entrevista nos parece que se van a tergiversar nuestras palabras. Nos da cierto temor todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, ¿no? Y al final eso se queda en que, como somos poco torpes a la hora de exponer nuestras ideas o nuestros resultados de nuestras investigaciones, pues no termina de llegar a la opinión pública. Es verdad que cuando lo hacemos, muchas veces lo que contamos tampoco interesa mucho. Ayer precisamente hablaba la profesora que dio la conferencia de esto, ¿no?, porque estuvo hablando
tratando un tema muy interesante, y es que está bajando no solamente la delincuencia en general en nuestro país, sino especialmente la delincuencia de jóvenes. Pues eso es muy buena Es noticia. un dato estupendo, pero parece que los datos positivos no interesan a los medios de comunicación. Claro, venden menos, ¿no? Exactamente, parece que solamente aparece en los medios de comunicación todo aquello pues, que funciona mal o que ha salido mal, ¿no? Muchas veces cuando a mí me gusta mucho trabajar en temas de prisiones y, claro, la noticia que sale normalmente es que un recluso pues, ha vulnerado un permiso de salida y no ha vuelto a prisión, en lugar de decir la cantidad de internos, ¿no?, que terminan rehabilitándose todos los días o que, claro, que vuelven o se rehabilitan con toda normalidad. Entonces, yo creo que a veces las noticias que damos son muy positivas y eso no termina de calar en la opinión pública. Creo que eso puede tener algo que ver en todo esto. Pues vamos a ahondar un poquito entonces en esa charla. ¿Cuáles son los motivos y por qué ha descendido la delincuencia juvenil, que es una fantástica noticia? Pues sí, la verdad es que no solamente ha ocurrido en España, sino que ha ocurrido a nivel internacional. Hablo a nivel internacional en los países occidentales desarrollados, claro. Estoy hablando de prácticamente toda Europa, e incluso en Estados Unidos, que es algo bastante sorprendente, ¿no? Algo que los americanos parece que todavía no se creen mucho, que esté bajando la delincuencia en general. Y además, sobre todo, la delincuencia violenta, que es una de las grandes preocupaciones que han tenido durante años los criminólogos americanos. Bueno, pues la verdad es que la profesora, que aprovecho para decir que es Esther Fernández Molina, que es profesora titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Castilla-La Mancha, lleva trabajando en delincuencia juvenil y en sistema de justicia juvenil durante muchísimo tiempo, y ella pues, puso de relieve que son muchos los factores que explican todo esto. Evidentemente, en criminología normalmente no encontramos un solo factor que pueda explicar la bajada de la delincuencia, ¿no? Pero ella puso de relieve sobre todo que se había observado a través de los datos y un estudio longitudinal de muchísimo tiempo, prácticamente desde el año 2001 hasta la actualidad, que estaban funcionando las cosas bien. Voy a decirlo en parte positiva, ¿no? Vale. De forma positiva. Estaban funcionando las cosas bien. Y se había observado que estaban funcionando las cosas bien, especialmente en aquellos jóvenes que son jóvenes más controlados, que tienen mejores recursos económicos, aquellos, sobre todo en los chicos, ¿no?, en los varones. Ella habló de un tema que a mí me interesa especialmente, me gustan mucho los temas relacionados con el género. Y hablaba, por ejemplo, de que los chicos hoy en día son menos masculinos, y entiéndaseme qué quiero decir cuando digo menos masculinos. Sí. Quiere decir que son estos chicos que no tienen esa mentalidad de que para ser considerado o tener la identidad de hombre tengo que ser agresivo, tengo que comportarme de cierta manera, muchas veces humillando, incluso denigrando a la mujer, ¿no? Y es verdad que esa mentalidad, estamos viendo, yo que doy clase a los chavales jóvenes, está calando cada vez más en la juventud, y es algo muy positivo. ¡Qué alegría! Claro, me estás dando, Anabel, qué claro, alegría. porque si observamos los datos de delincuencia nos damos cuenta que las mujeres delinquimos muy poco. Muy poco. Y algo tendrá que ver en nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, ¿no? Y mucho menos de forma violenta, ¿no? Efectivamente, y menos de forma violenta. Si los chicos están adquiriendo ese lado femenino, eso va a repercutir también en la delincuencia. Entonces, bueno, esto de forma muy superficial, ¿no? Pero es uno de los temas que tocó la conferenciante en el acto que tuvimos, una conferencia magistral que gustó muchísimo. Esos niveles, entiendo que estamos diciendo de descenso de la delincuencia, entiendo que también toca muy de cerca a Málaga, ¿no? Decíamos un descenso internacional, nacional y obviamente también será en Málaga. Porque ahora mismo podemos estar hablando, lo decía por, claro, lo que más resuena y obviamente los medios de comunicación siempre llama la atención el niño que muerde al perro y no al revés, ¿no? No el perro que muerde al niño. Hace 2 semanas tenemos que contar el tiroteo en Torremolinos y claro, ya parece que ese tipo de asuntos, o lo que ha ocurrido también en Barcelona, de las agresiones en el metro de unos jóvenes muy violentas porque querían hacer grafitis a personas que le increparon porque habían parado el metro. Claro, ese tipo de cosas nos pone un poco como en alerta, ¿no? Pese a que estamos en un país, afortunadamente, bastante seguro en cuanto a tasas de criminalidad. Los datos están ahí y los datos no engañan, es decir, está claro que si comparamos con años atrás, tenemos que ser muy positivos. Ahora es verdad, evidentemente, pues que hay de vez en cuando algún dato o algún suceso pues que resalta especialmente y que nos hace pensar pues que, bueno, que tenemos que estar muy pendientes, ¿no?, de intentar prevenir determinadas situaciones. Pero es una pena que eso es lo que realmente se quede en la opinión pública y, como decía antes, que por parte de la persona, si hacemos una encuesta ahora, salimos de aquí, nos vamos a la calle, a Calle Larios, y entrevistamos a 100 personas y le preguntamos si la delincuencia sube o baja,
Bueno, yo estoy convencida que casi un 90% va a decir que está subiendo, ¿no? Cuando la realidad de los datos es bastante diferente. De todas formas, ayer también comentamos un tema que me parece especialmente interesante y muy relacionado con la delincuencia juvenil. Y es que, claro, los datos que nos aparecen por parte de los datos de los que habló esta profesora son datos visibles, es decir, son aquellas denuncias que llegan a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En realidad estamos observando que hay otro tipo de delitos que se están produciendo que todavía no se están denunciando lo suficiente, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo porque ella hablaba de que hoy en día los jóvenes están más controlados, están más en sus casas, es difícil, han bajado muchísimo los índices, por ejemplo, de vandalismo en la calle. Claro, pero no sabemos en las casas también lo que están haciendo. Hablo del ámbito virtual. Claro, claro. Del ámbito virtual, que todavía aparecen muy pocos registrados, muy pocos datos registrados de denuncias en las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero que realmente puede que nos encontremos un problema, bueno, no voy a decir muy importante, pero sí voy a decir un problema a tener en cuenta en el futuro. Claro, del que hay que estar alerta, ¿no? Y los profesionales tienen que estar alerta y para saber cómo detectarlo y después cómo solventarlo. Ya para terminar, Anabel, ¿en qué estáis ahora mismo en el Instituto de Criminología? Sé que 20.000 cosas, pero así lo más cercano y lo que tenéis ahora mismo entre manos. Wow. Bueno, pues yo voy a destacar, porque ayer destaqué unos cuantos proyectos que tenemos a cabo, que estamos llevando a cabo, pero yo voy a destacar ahora mismo un proyecto muy interesante, que espero que algún día la responsable, mi colega Elisa García España, venga a contarlo, porque ahora mismo te digo que se está celebrando en Ceuta un seminario internacional en el que ha venido la policía sueca a conocer qué es lo que se está haciendo con los menores no acompañados que están solos en las calles de Ceuta. Y la Ciudad Autónoma de Ceuta firmó un convenio con el Instituto de Criminología, precisamente con un número de investigadoras, para que estén realizando labores de prevención y de detección de las situaciones de victimización y de delincuencia que están produciendo por parte de estos adolescentes menores que están solos en las calles de la ciudad y que realmente pues, es un caldo de cultivo, ¿no? Es una situación que puede ser criminógena y que puede dar lugar a situaciones peores en el futuro. Están teniendo tan buenos resultados, ya digo, que la policía sueca está ahora mismo en Ceuta trabajando con mis compañeras hablo en femenino porque son chicas todas, trabajando para intentar ellos aprender qué es lo que se está haciendo en Ceuta para trasladarlo a algunas ciudades suecas. Pues además el hecho de que esa policía sueca, ¿no? Cuando tenemos a Suecia siempre como el paradigma del progreso, ¿no? De la modernidad en Europa, bueno, pues estaremos muy atentos a eso y esperamos a Elisa por aquí para que nos pueda contar muchísimo más. A ver si la convencemos. Pues ahí estaremos, Elisa, te tienes que pasar por aquí, por este espacio. Anabel, millones de gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos muchísimas ganas de volvernos a reencontrar contigo en esta casa y que te deseamos toda la suerte y te vamos a seguir mucho la pista en esta temporada. Venga, pues por aquí andaremos de vez en cuando. La responsable directora del Instituto de Criminología de Málaga. Nosotros